Hola, yo soy Estela Gepur y antes de todo deciros que he cambiado todos mis nombres de las redes sociales. Ahora es mucho más fácil porque antes era un poco raro. Así que ahora soy Estela Gepur en todos lados. Y hoy vamos a hablar sobre el caso real que hay detrás de la película Criaturas Celestiales de Peter Jackson. ¡Comenzamos! ...22 de junio del 54... Dos adolescentes salen corriendo del Victoria Park. Sus nombres eran Pauline Parker, de 16 años, y Juliette Hunt, de 15 años. Pauline pedía ayuda. Decía que su madre se había caído y se había golpeado la cabeza y que se había dado con una roca. Y que decía que creía que estaba muerta. El cadáver de Honora Park yacía apenas unos metros en pleno mediodía. La escena era estremecedora. El cráneo estaba destrozado y el rostro estaba totalmente desfigurado. Y al lado había un ladrillo lleno de sangre. No muy lejos, la policía encontraría una media con un lazo en el extremo. La policía interrogaría a las chicas por separado. La primera fue Pauline, insistiría en que su madre se había caído y que todo había sido un accidente. Cuando le preguntaron por la media, Pauline dijo que la había utilizado para limpiarle la sangre a su madre. Más tarde, Juliette repetiría las mismas declaraciones, pero insatisfechos, los investigadores volverían a realizar una segunda ronda de preguntas, a la que Pauline terminaría confesando. Se confesó como única autora y que había golpeado 45 veces a su madre en la cabeza y que Juliette no había tenido nada que ver. Pauline fue acusada de asesinato y la policía registró su habitación, y allí encontrarían un diario que luego sería bastante importante. Al día siguiente, Juliette cambiaría su versión y diría que ella iba caminando delante y que cuando se dio cuenta de que Pauline y Honora estaban discutiendo, se giró y entonces vio que Pauline le estaba pegando a Honora en la cabeza y que decidió relevarle y seguir ella dándole los golpes. ¿Pero por qué estas chicas decidirían matar a la madre de Pauline? Vale, pues primero os voy a contar de dónde viene cada una y cómo se hicieron amigas. Juliette nació en Inglaterra en el 1938, hija de un físico reconocido y de su esposa Hilda, que era consejera matrimonial. Desde pequeña, Juliette había tenido problemas respiratorios, los cuales la vieron obligada a separarse de su familia para estar en sitios que tuvieran un clima más cálido y que le favoreciera a su salud. En el 1948, toda la familia se mudaría a Nueva Zelanda. Por otro lado, Pauline, nacida también en 1938, venía de una familia mucho más humilde. Era hija de un propietario de pescadería y su madre regentaba un hostal. Su madre había estado casada anteriormente con otro hombre que había fallecido y ese hostal era de ese hombre, así que ahora ella era la encargada de llevarlo. El padre de Pauline había estado casado con otra mujer y había dejado a esa mujer por estar con Honora, así que no se habían llegado a casar, pero hacían vidas de casados y la gente pensaba que realmente estaban casados. Al igual que Juliette, Pauline también tenía problemas graves de salud, en este caso por miolitis que contrajo con 5 años. Las chicas se conocieron el primer año de instituto y en cuestión de semanas se hicieron inseparables, ya que las dos tenían problemas de salud y muchas veces tenían que estar mucho tiempo juntas, ya que por ejemplo en las clases de educación física ellas no podían interactuar con otros niños porque no podían participar en esos ejercicios y se quedaban aparte. Así que fue así como ellas dos se empezaron a conocer más. Poseídas por un mismo frenesí creativo, las chicas inventaron un universo, al que llamaban el cuarto universo, en el cual famosos de la época eran protagonistas. Ellas cogieron a famosos que les gustaban y los hicieron protagonistas de sus novelas. Ellas fantaseaban con este universo e incluso se llegaron a cambiar los nombres y entre ellas se llamaban de diferente manera. Además, tenían el sueño de terminar publicando una de estas novelas en alguna editorial de Nueva York. Pero entonces Juliette contrajo tuberculosis en un pulmón, a lo que tuvo que ser ingresada en un internado sanitario durante 3 meses, y sus padres se fueron a Inglaterra dejándola a ella sola en Nueva Zelanda, ya que ellos solían dejarla bastante abandonada. La verdad es que no la atendían mucho. Y ella se quedó allí en Nueva Zelanda internada totalmente sola y a ellos no les importó mucho su salud. Pero Pauline no la dejaría sola, ya que aprovechaba cada oportunidad que tenía para poder ir a verla y además se mantenían en contacto por correspondencia. Cuando los padres de Juliette volvieron, ella pudo volver a casa, pero no volvió a la escuela. Así que las visitas de Pauline cada vez eran más frecuentes, lo que hizo que la relación de estas chicas cogiera más intensidad y cogiera un matiz romántico. Las chicas estaban muy unidas y Honora, la madre de Pauline, se dio cuenta de que había algo raro y para ella algo no estaba bien y decidió avisar a los padres de Juliette. Y el padre de Juliette recomendó a Honora que llevara a su hija a ser examinada con un psiquiatra que él conocía. Y ambas familias empezaron a poner trabas en sus encuentros,
a lo cual no pasó desapercibido por las chicas. A comienzos del 54, los padres de Juliet anunciarían que se divorciaban. Y esto sería porque el padre de Juliet se había enterado de que Hilda, la madre, le ponía los cuernos. Además, no solamente le ponía los cuernos, sino que Juliet los había pillado en la cama y había chantajeado a su madre con esto. Pero Hilda no solo le reconoció al padre de Juliet que sí, que le ponía los cuernos, sino que además le dijo que no lo iba a dejar. Así que la madre anunció que tenía una nueva relación y el padre de Juliet, humillado, sintió que lo mejor era volverse a Inglaterra. Pensaron que lo mejor, poniendo como excusa la salud de Juliet, era dejar a Juliet en Sudáfrica. Pauline, devastada, quería seguir los pasos de Juliet e irse con ella a Sudáfrica, pero los padres de ambas no iban a permitir eso. Sobre todo su madre, Honora, no estaba nada de acuerdo en que su hija se fuera a Sudáfrica. Siendo Honora la que pusiera más resistencia, las chicas empezaron a idear un plan en el que pudieran deshacerse de su madre. Y este fue el motivo por el que mataron a Honora, ya que ellas pensaron que si la mataban podrían estar juntas, ya que para ellas la única que se interponía en eso era la madre de Pauline, Honora. El juicio se realizó el 23 de agosto del 54 y se hizo muy mediático. La estrategia de la defensa estaba orientada a demostrar la demencia que habían sufrido estas chicas. El médico que las examinó concluyó que habían tenido un episodio de paranoia caracterizado por un profundo extrañamiento de la realidad. La prensa apuntaba el caso como la apasionada relación lésbica entre dos chicas adolescentes. En Nueva Zelanda, cometer un delito así sería pena de muerte, pero ya que las chicas eran adolescentes, no sabían muy bien qué hacer con ellas. Las chicas fueron declaradas culpables y fueron encarceladas con una condena de duración indefinida, que deberían cumplir en cárceles diferentes, y además en la condena decían que nunca más podían volver a estar en contacto. Por lo que respecta a Pauline, al salir de la cárcel se cambiaría el nombre a Hilary Nathan y permanecería en libertad vigilada 3 meses. Ya que ella fue la autora de matar a su madre. Después de estos 3 meses decidió cambiarse de ciudad y se mudó, y a partir de ahí se volvió en una católica devota. Por otro lado, Juliet fue la primera en dejar la prisión, y ya que ella no tenía que estar en libertad vigilada, se fue directamente a Inglaterra y de ahí se fue a Escocia con su madre. Su madre se había casado y vivía en Escocia con el señor con el que le había puesto los cuernos a su padre, en una isla muy lejos de todo. Y ahí, bajo la nueva identidad de Anne Perry, se convirtió en una autora superventas de novelas de misterio y de novela negra. Que si os gusta leer, seguro alguna vez habéis visto alguna novela de ella, porque son muy famosas. Y esto es muy curioso porque todo esto pasó en los 50 y fue muy mediático en esa época, pero ahí se quedó, hasta que en los 90 se estrenó una película llamada Criaturas Celestiales, dirigida por Peter Jackson, sí, el del Señor de los Anillos, y esta película iría de la historia de estas dos chicas. Entonces la gente empezaría a pensar y se darían cuenta de que la historia de estas chicas coincidía mucho con la biografía de Anne Perry. Así que la gente empezó a pensar de que podía ser que Anne Perry fuera Juliet. Fue así como finalmente Anne Perry terminó reconociendo que efectivamente ella era Juliet. Y por lo que respecta a las chicas, por lo que se sabe, nunca más volvieron a verse. ¿Conocías esta historia? Si la conocías, seguro que si te gusta el True Crime, la conoces seguro, porque muchas youtubers que hacen True Crime han hablado de esta historia, porque al final lo tiene todo, además tiene un giro muy bestia, además de que la película que hicieron es bastante buena, a mí me gustó mucho. De hecho, yo vi la película sin saber que estaba basada en una historia real, pero es el tipo de película intensa que me gusta, así que me puse a verla, me gustó muchísimo y luego buscando información me di cuenta que hay una historia real. Y luego ya empecé a buscar vídeos y me di cuenta de que mucha gente había hablado de este tema. Y la película tiene unos efectos especiales que para la época están bastante bien, además de que las actuaciones son muy buenas, sobre todo la que hace de Juliet, que es Clementine de Olvídate de mí. Sé que también es Rose de Titanic, pero para mí es Clementine porque me encanta esa peli. Y bueno, esa actriz siempre ha actuado muy bien. De hecho, no sé si es su primera película, pero seguramente es de las primeras. La verdad es que lo hace muy bien, porque Juliet tenía una actitud muy altiva de creerse superior a los demás, y la verdad es que en la película lo parece. Y la que hace de Pauline también lo hace muy bien. A mí me sorprende muchísimo que sea Anne Perry, porque es que al final es una escritora que yo nunca he leído libros de ella porque no es mi estilo, pero sí me gusta mucho leer, así que obviamente sí que la conocía y me sorprende muchísimo que tenga una historia así detrás. Y el hecho de que no se hayan vuelto a ver nunca más, es que eso crea mucha intriga, porque no se sabe si es real o no, si han hablado alguna vez del tema, es que, no sé, me intriga muchísimo eso. Cuéntame por aquí si conocías el caso, si has visto la película, déjame un like y nos vemos otro día. ¡Adiós!